A todos los oyentes de Radio Tropicana. ¿Cómo será el inicio de semana en la Asamblea luego de lo vivido desde el día viernes en el Ecuador? Bastante agitado porque el pueblo espera mucho de lo que se puede hacer como autoridades para dejar que sea un discurso y que pase a ser un hecho el combate con la lacra de la corrupción. Nosotros el mismo día viernes, de forma rápida y expedita, solicitamos la comparecencia del señor vicepresidente de la República y asimismo la comparecencia del señor fiscal general de la Nación a fin de que explique las acciones tendientes sobre el caso de Odebrecht en lo que se refiere a comparecencias. Mañana ya la Asamblea está convocada en la tarde para tratar 3 proyectos de leyes en primer debate y creo que va a ser el momento oportuno para ver ahora cómo cambia el parecer del oficialismo que el día jueves negó con sus votos el tratamiento del caso de Odebrecht. Ahora veo por la prensa que están con el ánimo de incorporarlo al tema y también de ser parte de una agenda de fiscalización y de control político, lo cual me parece que es correcto porque la ciudadanía exige eso de sus mandatarios. Es un momento crucial en la historia del Ecuador. Se necesita un baño de transparencia y que las autoridades, asamblea y fiscal principalmente, demuestren su independencia y no su dependencia del poder político. En ese campo, y usted me dirá si es posible o cómo funcionaría, llamar al exfiscal de la Nación, por ejemplo, en relación al tema de Odebrecht, y cómo actúa o puede actuar la asamblea en el caso del Contralor. Vamos por el final. Llamar a juicio político o tener la iniciativa para un juicio político es un derecho, es una atribución, es una facultad que tienen los asambleístas. En estas circunstancias cabe que todo dignatario que es elegido por votación popular o todo funcionario que es designado cumpliendo con el proceso de la Constitución y la ley proceda a rendir cuentas y a responder por sus actos en un proceso de juicio político. Sí, eso es bueno para el país. Y si en ese proceso, con las pruebas del caso, se demuestra o no su culpabilidad, proceder en derecho. Desde el punto de vista político, porque recordemos que a la par tiene que ir avanzando la parte judicial, que puede o no necesariamente estar conectada. Eso en cuanto no solamente al Contralor, a cualquier funcionario y o dignatario. Por eso comencé la entrevista diciendo que el mismo día viernes la bancada del Cambio Positivo solicitó la comparecencia, que es el término jurídico exacto, del señor vicepresidente de la República. En cuanto al ex fiscal que hacía bromas en cuanto al tema de Odebrecht y los nombres y los presuntos culpables, una persona que estuvo relacionado con el poder político, que fue candidato, ministro, abogado, embajador del correísmo, ahí uno ve el tiempo que se perdió en aquello. Porque sin prejuicio de la puntillada final de los nombres de la lista dados en Brasil con el sigilo que solo es a nivel de fiscalía, eso no se lo podían entregar a una persona particular o en la prensa, yo he venido denunciando y rechazando. ¿Cómo es posible que en todos los países de América Latina ya se tenía procesados, ya se tenía inculpados y resulta ser que aquí no y se estaba dilatando el tema? Cuando lo lógico, estimados oyentes, era ir directamente al objeto del problema, que son los contratos, que son las obras. La consecuencia son los nombres, tanto de funcionarios públicos como de también algunos privados que están inmersos en esto de aquí. Sin embargo, nunca se hizo y era muy fácil. Pongo un ejemplo. En Perú, sin necesidad de la lista que recién es pública para toda Latinoamérica a partir del jueves 1, ¿cómo es que en Perú de entrada se logró determinar responsabilidades que han llegado inclusive a expresidente de la República? Simple, porque fueron al contrato, fueron al Metro de Lima, directamente a investigar. Aquí todo lo han querido hacer al revés. Sin embargo, a partir del día jueves, ya sea porque han compaginado información, ya sea que han contrastado con el tema de la lista, es saludable todo lo que se ha hecho a partir del jueves. Y ojo, si se le toma la palabra al presidente Moreno, no al expresidente que está refugiado en redes, que se cree ahora jefe de operativos, no, al presidente en funciones va a ser
el inicio de una serie de procesos y nombres. Más allá que usted me dice que el expresidente tiene derecho. Aquí hay un tema... Sí, no, me parece muy bien. Y sigue siendo ad honorem, sí, pero aquí viene un tema conceptual, ¿ah? Más allá del tema judicial, el tema conceptual. Todo esto que está pasando, esto no es un hecho aislado, como lo quisieron pintar. Esto desnuda a carta cabal, que fue un hecho sistemático, producto de un manto de impunidad que hubo a lo largo de la década, del abuso del poder, de que pensaban que no les podía pasar nada, que algunos pensaban que se iban a quedar décadas en el poder, me explico, de todo un sistema de contratación pública que fue un saludo a la bandera, del exceso de petrodólares, y aquí no iba a pasar nada, porque como todos eran los mismos con las mismas, los jueces, los funcionarios, la pusiendo en el encuentro, el primero que investigaban, lo insultaban, después lo procesaban, ya ve cuál es el resultado. Sino que me causa hilaridad, por decir lo menos, que hay unos por ahí que dicen yo no fui, no tiene nada que ver, cuando esto fue un hecho sistemático a lo largo de la década del Correato. Cuando se elige al fiscal, al nuevo fiscal, se cuestiona su vinculación con el gobierno como asesor y una serie de situaciones que dicen, a ver, no puede ser que sea el nuevo fiscal. Pero cambia el análisis de este fiscal cuestionado en su elección, pero que hoy parece que se da todos los aplausos luego de lo actuado el día viernes. Una golondrina no hace verano. Sin embargo, ante el hecho puntual, que ojalá que no sea por ningún tipo de cálculo político, y sino en la búsqueda de la verdad, que es lo que le interesa al pueblo, deberá actuar conforme a la conciencia, al mandato de la ley y al interés mayoritario del pueblo ecuatoriano. Hasta antes del puesto, yo lo conocía al actual fiscal por ser un activo tuitero a órdenes del correísmo, que es el despacho presidencial, contestaba barbaridades al que se le cruzaba. Hasta ahí, como agitador. No conocía sus méritos en el campo del derecho penal, sí en el campo del tuiteo. Hasta ahí nomás. Ahora veo que tiene otra faceta. Me parece muy bien. O algo que me preocupa, y creo que les preocupa al resto de ecuatorianos, que nos hemos enterado por palabras del Contralor, ahora presuntamente involucrado en este proceso, de que él dice que es una vendetta por parte del fiscal porque hace pocos días supuestamente hay una acusación por recursos públicos cuando el fiscal estuvo en una actividad anterior. ¿Sabe qué me preocupa de todo? Si uno está como ciudadano del otro lado, y en mi caso como asambleísta, por eso hay que llamarlos a todos, esa es la crisis institucional. Los dos puestos más importantes, uno de control administrativo y el otro de la vindicta pública, se dicen de la A hasta la Z entre ellos. Imagínense más o menos cuál es la pinta que está dejando esto en el escenario ecuatoriano, ¿no? Los dos elegidos, pues el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El quinto poder, el que estatizó la participación ciudadana. Una cosa no es coincidir, lo cual es saludable. Y otra cosa es que se digan del A hasta la Z, pero qué misterio, justamente a partir del día jueves. Y ahí nos enteramos todos. No nos hemos enterado que el señor, yo sabía que era hasta tuitero, yo no sabía que tenía un file del tema de cuando fue presidente del 30S, por citar un ejemplo. Todo esto no abona, vamos a lo de fondo, sí, esto no abona a la crisis institucional que se haya. Y sobre eso, aquí hay un gran problema. Aquí hay una crisis moral. Y yo diría, una gran deuda moral que deja esta década, que supera a los maquillajes de cifras económicas con que se está manejando el país. La deuda moral es más maquillada que la económica, y eso solo es el reflejo de lo que fue una década de abuso del poder y de alto sentimiento de impunidad, que en aras del bienestar del pueblo ecuatoriano esperamos con firmeza que se acabe. Desde la Asamblea, ¿qué pueden hacer, considerando el número de votos? Bueno, inmediatamente le he citado el ejemplo de las solicitudes de comparecencia que se hicieron el día viernes. Y ahora veo que inclusive el oficialismo habla de juicios políticos. Pues bien, creo que las actuales circunstancias ameritan que todo funcionario designado, que todo dignatario elegido vaya al Congreso Nacional y sea sujeto del control político, y para eso habrá todos los votos necesarios, ojo, para el inicio del proceso que debe guardar conformidad con la Constitución y la ley.
hay los votos para iniciar tanto para ministros y o contralor y funcionarios de Estado, que son alrededor de 34 o 35 votos, y también inclusive para el caso de los dignatarios, que es una tercera parte de la Asamblea Nacional. Los procesos son parecidos, no iguales. En el caso de los ministros y funcionarios designados, pueden ser llevados a juicio político por cualquier tema relacionado al desempeño y sus funciones. En el caso del presidente y vicepresidente, son taxativas las causales del inicio de un proceso político, involucran un tema un poco más de fondo jurídico, pero si hay que llegar, habrá que llegar. Pero ¿por qué ir con el vicepresidente? O sea, dentro de la lista no aparece, iniciando que es un insumo Totalmente de investigación. De acuerdo. Por eso, ¿pero por qué él? Por eso he sido bastante cauto, y la bancada, la asambleísta Cristina Reyes, lo explicó con mucha propiedad. Por eso en el caso del vicepresidente se ha pedido la comparecencia. Soy claro en los conceptos. Comparecencia para que informe, porque muchos de estos temas judicializados en el ámbito penal han tenido que ver con áreas como, por ejemplo, sectores estratégicos. Pero yo no estoy hablando del campo penal, estamos hablando del campo político de la Asamblea. Y nunca estará de más comparecer e informar. Si producto de esas comparecencias, de esos informes, de esas rendiciones de cuentas, de responder por actos, se puede configurar otro tipo de tema, se deberá iniciar los procesos respectivos. Creo que he sido bastante preciso en la definición. Pero ya la anterior asamblea, y corríjame si me equivoco, intentó hacer lo mismo, ¿no? Esto fue al Me diciembre, enteré por la prensa, es más, me enteré que había una sesión que nunca existió, me enteré por la prensa que nosotros hemos votado en una sesión que nunca existió y unos votos que nunca contaron, porque así es la equivocación de algunos. Hicieron un show y un drama acusándonos a nosotros de haber facilitado la inocencia del señor vicepresidente Glass, lo cual era falso. Ni siquiera se comenzó el proceso. Es más, nosotros saludamos el inicio del proceso, que debe guardar una formalidad y un procedimiento jurídico. Creo que ahora, si se cumplen esas formalidades, puede ser el debido momento. Y como dije al principio de la entrevista, cabe, por asuntos de transparencia, no solamente en el caso del vicepresidente, sino de cualquier otro funcionario, que se inicien los procesos correspondientes. Ese es un derecho de la Asamblea y es una exigencia ciudadana. Al asambleísta Henry Cucalón, que nos acompaña el día de hoy, plantearle otra pregunta. Si se puede cuestionar un acto, un hecho en relación a la función del contralor que va en el marco del presidente y el vicepresidente, ¿por qué no de otras autoridades a nivel seccional? ¿Será la necesidad de hacer revisiones profundas y extensas para saber el actuar del contralor? Pero por supuesto. A todos los ámbitos, o sea, 10 años cumpliendo esa función. A por lo menos queda la duda, ¿no? A todos los ámbitos, e inclusive yo añado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no solamente en nombre del pueblo, entre comillas, ha designado las autoridades de control a lo largo de esta década, sino que era la llamada también a combatir la corrupción por mandato constitucional. Era una también de sus funciones, porque ellos reemplazaron a la extinta Comisión Cívica Anticorrupción que estaba en la Constitución anterior. Entonces, este debe ser un momento claro y la Asamblea debe estar a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué digo aquello? Una de las cosas que casi todos los candidatos a oposición estuvieron de acuerdo en las elecciones pasadas, menos obviamente el oficialismo, es que una de las vías para desmontar el aparataje correísta que está inmerso en la legislación, en esa visión estatista, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, en el tema de la elección de autoridades ajenas a la voluntad popular y que se convirtieron en dependientes de los antojos y caprichos del poder político, era una consulta popular, ¿se acuerda? No solamente para el tema constitucional de las enmiendas, sino para remover las autoridades. Yo he manifestado, nuestra bancada lo ha reiterado, si la Asamblea niega los proyectos de leyes que estamos comenzando a presentar en materia de trabajadores, en materia educativa, en lo que va a ser la ley de comunicación, tendremos la oportunidad de ir a una consulta popular, pero por iniciativa ciudadana que permita restablecer un ordenamiento jurídico, desmontar el aparataje correísta estatista y, ¿por qué no? Si estos funcionarios no están a la altura de las circunstancias, pasar a que sea el pueblo, por excepción, que los nombre. Ya fue motivo de diálogo inclusive en la campaña en la segunda vuelta. Fue una exigencia popular. Había coincidencia en cuanto a la consulta popular. Por eso la Asamblea debe tener clarísimo su rol histórico de estar del lado del pueblo y del interés general
y no de intereses particulares y peor de palabrejas denominadas proyectos políticos. Ahora, se apunta hacia el Consejo de Participación Ciudadana que reelige al Contralor y uno dice, en serio, no se dieron cuenta, ¿no? ¿Cuál es el límite de examen que se le puede hacer? Es un ejercicio netamente para revisión. Pero también se puede cuestionar la participación de los asambleístas opositores al no haber llamado al Contralor a rendir cuentas. El proceso que nace en estos momentos obedece a una circunstancia, un hecho superviniente, como es el concepto de Brecht, que no se conocía hasta unos minutos. Por la prensa nos estamos enterando que se le acusa, y más allá que tiene también derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, en el campo penal, yo hago la separación entre lo penal y lo político, nos estamos enterando que lo acusan de concusión. Nada más y nada menos que la fiscalía. Eso no se sabía hasta hace pocos días. No, uno, pero igual le decía Henry, 10 años lo llaman y uno dice, a ver, vamos a ver, esto hay que ir comprobando, ¿no? Hay que hacer una revisión, se nos puede haber escapado algo y también es el rol de la Asamblea, así como el rol también del Consejo de Participación Pero sí ha sido Ciudadana. una crítica permanente de vastos sectores de la sociedad, con coincidencia entre sectores de izquierda y de derecha y ciudadanos y asambleístas. ¿Cuántas veces aquí estos micrófonos nosotros no hemos denunciado el rol que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana? No solamente en general, de cumplir edictos del poder, de cumplir mandamientos generados en las sabatinas y que estaban de espaldas al pueblo ecuatoriano, porque ellos son parte de una fórmula que estatizó la participación ciudadana para volverla parte de un proyecto político. Todo este tema de haber designado no solamente esa autoridad, a todas, porque ahí veo a los superintendentes, y ahorita ya mismo veo que van a nombrar superintendente del control de uso del suelo, o sea, el Ochoa de los municipios, nada más y nada menos que el Corcho Cordero. O sea, son los mismos con las mismas y siguen dando la vuelta y la vuelta y la vuelta. Pues ya, basta, ¿no? Ya estuvo bueno. Bueno culantro, pero no tanto, ¿no? Pero quien tiene el poder un poco mueve las fichas, ¿no? Quien tiene el poder es el soberano, es el pueblo, y no tenemos que actuar en consonancia con esa línea. Pero mire, ya hay grandes avances. Mire, ya hay grandes avances. Mire, solo el hecho de que el oficialismo hable de que va a proceder con juicios políticos, que puede ser en este caso al Contralor u otros más. Yo digo a todos los que están involucrados, sean funcionarios o sean dignatarios, es un cambio radical de lo que pasó el día jueves, donde no quisieron tratar en el Congreso, inclusive para tema del debate, no quisieron tratar el tema de Brecht. Tan notorio habrá sido lo abrupto de la votación que al final el presidente de la Asamblea dijo, sin perjuicio este resultado, porque se dio cuenta que no tenía presentación lo que habían hecho, dijo, vamos a llamar al señor fiscal para que explique las actuaciones en este caso. ¿Cuál es su lectura política? Lectura política en el sentido, y esto dentro del campo netamente de la especulación, insisto, una lista es un insumo, no es una sentencia. Un contralor que deja un poder judicial, se va del país, pero un personaje vinculado al vicepresidente se queda. O sea, ¿cómo se puede explicar? Hay independencia realmente del fiscal, esto fue dirigido, y se lo pregunto del campo de la especulación política, como actor político. Los hechos ciertos es que el Ecuador está viviendo un lamentable episodio y ojalá no sea inclusive de ajustes de cuentas. Aquí lo que tenemos que ajustar a las cuentas son a quienes han defraudado primero la confianza del pueblo ecuatoriano en todos niveles, desde los más altos y también los que por omisión, por controlar o juzgar lo que tenían que hacer, o por comisión, como el caso de algunos funcionarios, y ya van a salir el resto, porque hasta ahorita veo funcionarios de tercer nivel ahí en Senagua, o partes privadas que han sido copartícipes de esta fiesta inolvidable del correato con los fondos del pueblo ecuatoriano, privando a los más pobres, a la clase media, de acceso a educación, a salud, a vialidad, a seguridad y a justicia. Así que ahora más que nunca hay que tomarle la palabra al presidente de la República, eso es Lenín Moreno, porque por el bien de su gobierno, pero fundamentalmente por el bien del país, es imprescindible sanear la cosa pública. Legalmente se puede poner algún tipo de prohibición a cualquier autoridad que haya estado en el régimen no 2 o 3 años atrás, si usted se puede hacer esto para evitar que tras el conocimiento de la lista, el anuncio del fiscal diciendo que algunos tienen fuero de corte, significa que están en funciones y que son autoridad,
terminen yéndose? ¿Legalmente se puede? La Fiscalía tiene todas las herramientas jurídicas en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, para tomar las prevenciones y medidas cautelares a fin de que eso no suceda. O sea, y en el campo político, el campo penal están todas las herramientas. Que mañana no puede decir, no sabíamos, se fue. O sea, no hay forma, ahorita puede actuar. Y eso es una de las críticas que yo he venido sosteniendo. Ahorita porque el tema de la lista ya lo empuja, pero no había que ser muy cientista para desde hace algunos meses, desde diciembre, todas las personas que estuvieron relacionadas a los contratos de esa compañía en ejecución en Ecuador, principalmente el del Aromo, el de movimiento de tierra circular que dio vueltas y vueltas como los carritos de Tonka que costaron 1.500 millones de dólares a los bolsillos del pueblo ecuatoriano para ir determinando responsabilidades. No digo que todos estaban por igual, pero no había que ser pues muy filósofo para llegar a esa explicación. Ya lo que hace la lista es ponerle la cereza en el pastel, punto 1. Y punto 2, en el ámbito político. He visto algunas peticiones del Frente de la Comisión Nacional Anticorrupción que habla de suspensión de funciones. En el ámbito político no existe suspensión de funciones. Si el funcionario es requerido, tiene que ser procesado y hay un juicio político. Y en lo que se refiere al dignatario, porque también he leído que están pidiendo que el señor presidente de la República le suspenda, creo que utiliza el término algo parecido, las atribuciones que le ha dado al señor vicepresidente, él podrá revocar las que están en el decreto ejecutivo, que así como el compadre del presidente anterior le dio casi todo, sectores estratégicos, eléctricos, hidrocarburíficos, todo, y ahora resulta ser que no sabía nada, esa es la pinta que tiene ahora. El presidente actual le ha rebajado, lo ha limitado el Consejo de la Producción. Eso en cuanto a los decretos. O sea, pero usted no puede suspender las atribuciones que nacen desde la Constitución, es decir, de la Carta Magna. Porque si le quita eso, entre comillas, más allá de que sea contrario a la Constitución, es una manera elegante de decir otra cosa, ¿no? No, totalmente. Ahora, para poder, íbamos a conversar de otros temas también, pero rematemos. Amerita preguntarle a usted, se va a Correa, deja un proyecto de ley que es una regulación de las redes sociales. Un proyecto nefasto que pinta de cuerpo entero el modelo totalitario que caracterizó al expresidente, que declaró desde el primer día de su gobierno que la prensa privada y la opinión eran sus enemigos número uno. ¿Y por qué digo aquello? Sí, porque la ley de comunicación de la que tanto se jactaba él, ¿se acuerda que decía, ya tenemos la ley de comunicación, como que era un arma? Esa fue una normativa hecha para complacer al poder. Esta de aquí, la de regular los contenidos de las redes sociales, es el pastel, es lo que faltaba, es el aderezo, ¿ya? No tiene lógica jurídica, y por eso va a ser impracticable, que usted ponga, que a las grandes plataformas internacionales usted ponga una especie de delegado interventor para que esté a órdenes del Ministerio de Justicia para ponerle multas que no va a cobrar con pretexto de evitar la discriminación y el odio que está en el artículo número 11, numeral 2. Y lo más risible, que quien pregona esto fue un discriminador confeso, como fue el expresidente de la República, que utilizó todos los medios posibles, públicos incluidos, para esparcir su odio y división contra los que no pensaban igual que él. Si es inviable, ¿para qué desgastarse? Porque justamente el señor, como eso nace de una tara que él tiene contra la opinión ajena, lo hace entre otras cosas para marcar la cancha, para tenernos en esto, ver si es que pasa y ver qué es lo que hacen sus sucesores, tanto el que está sentado en Carondelet como la mayoría oficialista. Así que debemos tener claro que en materia de libertad de expresión y de opinión, las ideas de libertad unen y no dividen. Así que ese proyecto debe ser rechazado. Si es que el presidente de la República no dispone su retiro, que tuviera la posibilidad, si es que la Asamblea, que un día dijo, por ahí leí en el periódico, que le iba a mandar un alcance, después dijeron que no era alcance, sino que un trámite interno, no importa. Ya sea que lo tramiten y que pese a que tienen la mayoría de votos, pues no la mayoría de ideas, lo llegaren a aprobar, pese al rechazo del pueblo y al rechazo de la oposición, el presidente tendrá la obligación de honrar su palabra y de vetarlo porque él ha asumido un compromiso
con la libertad de expresión que lo manifestó el 24 de mayo, el día de su posesión. Pero la libertad de expresión se regula. Por supuesto. Él no incumple si es que mantiene la ley en medida que sea una regulación. Por supuesto, pero en el caso de la regulación de los contenidos de las redes sociales, ya existen normas, estimados oyentes, que si mañana una persona calumnia o injuria, es sometido a un proceso. Eso no hay discusión. Por eso digo que este es un pretexto para querer estatizar los contenidos, que es una vieja aspiración del mal llamado proyecto político. Y en lo que se refiere a la ley de comunicación, nosotros hemos sostenido que lo que cabe es la derogatoria conceptual. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponerlo en la práctica, vamos a aterrizarlo. Si usted deroga el marco punitivo, porque toda la parte deontológica, por poner un ejemplo, no hay mayor problema, el 1 por 1, por citar un tema, inclusive la figura del derecho a la réplica. Pero si tú quitas todo lo que se refiere a la Supercom, que entró por la ventana, que no fue motivo de la consulta popular del 2011, si tú quitas la parte punitiva, si tú quitas la parte de la multa, prácticamente has derogado la ley, porque no hay ningún problema que subsiste un ordenamiento jurídico que se refiere al tema de las relaciones que pueda tener o al marco deontológico. Así que tomémosle la palabra al presidente, ya sea por derogatoria la parte estructural, o ya sea porque nosotros lo vamos a proponer, pero lo importante es que ese dogal que dejó el gobierno anterior a través de esta ley, que tanta satisfacción que lo hizo, que fue para cumplir antojos del poder político y sancionar a quienes ellos consideran sus enemigos, no tiene razón de existir. La Supercom no tiene razón de existir y en la práctica hemos visto cómo ha sido un vil ejecutor de disposiciones políticas del gobierno de turno. Ustedes han cambiado un poco el concepto, Henry. En la campaña decían, Lenin es la continuidad, es el continuismo, utilizando ese término, conociendo lo que significa. Yo lo he utilizado. Sí, como partido, Por eso, el continuismo de Rafael Correa. Entonces, de repente ahora, él da un discurso de unidad y ya parece que todos le creen. No dije que le creemos, dije que hay que tomarle la palabra para saber si es más de lo mismo y garante el continuismo, o en ciertas materias que él ha tomado, porque tomó libertad de expresión, porque en economía no dijo nada, y hasta ahora no dicen nada. Bueno, hay 2.000 millones de dólares. Nunca ya estaban planificados desde el mes de enero, que es parte de la bicicleta del concepto correísta de deuda y más deuda y más deuda, el maquillaje que le llamamos. En esa materia no habló casi nada de crisis, dice que en estos días van a hablar. Pero en materia de libertad de expresión, parece que fue claro en su discurso de posesión. Por eso digo, hay que tomarle la palabra y hay que ver si es que honra su compromiso. No lo estoy dando como un hecho. Si no la honra, no va a tener un problema solamente con nosotros, lo va a tener con el pueblo ecuatoriano. Henry, como siempre, un placer conversar con usted. Ya hablaremos de otros temas. Esto recién comienza. Gracias. Un abrazo para todos. A usted.